Hicieron otro al lado. Justamente al lado. Podríamos hasta poner musiquita, ¿eh? Xiomara, ¿ya puedes compartir en la página, por favor? Bueno, muchas gracias. Ahí está el link del Facebook. Sí, está en el chat. Sí. Yo después lo voy a copiar porque no. Voy a dejar de compartir aquí un momentito que quiero probar algo rápidamente. Ya pueden saber cuántas personas hay conectadas. Sí, Edgar, en el fanpage hay 4. Ah, ya. Tú estás ahí conectada por el Facebook también, ¿no? Sí, señor, sí estoy viéndolo. Ya. Me veo muy despeinado. No más que yo. Ah, bueno. ¿Empezamos? Tú me dices cuándo. Sí, estoy a tus órdenes. Pues es que ya son las 6:17. Yo creo que empecemos. De todas formas, pues lo vamos a grabar. Sí, claro, y parte con la presentación y sí, y la gente se irá sumando, ¿no? A medida que va partiendo. Sí, señor. Lo están transmitiendo en vivo, ¿no? Ya, sí. Ya, entonces póngase seria. Bueno, pues te voy a presentar.
Buenas noches a todos y bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Ingeniería Civil. Hoy nos acompaña el ingeniero Edgar Estupiñán. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, estudió aquí en Bogotá, tiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción en Chile. Es doctor en Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Dinamarca en Copenhague, en Dinamarca, y tiene una maestría en Gestión de la Ciencia e Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Edgar es actualmente el director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tarapacá en Arica, Chile, y es el decano encargado. Hoy nos va a contar un poco de su experiencia en cuanto a vibraciones mecánicas en estructuras. Edgar, muchas gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias, Neri, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a tus colegas. Les extiendo un gran saludo desde Chile, desde donde me encuentro en este momento. Ya les voy a mostrar dónde estoy. Y bueno, gracias por la invitación. De verdad que voy a hablar de un tema que me gusta, me apasiona, y también desde la ingeniería mecánica tratar de proyectarlo a la ingeniería civil, que tal vez es lo que más les puede interesar. Y la idea de esta charla es hablar sobre dos temas particulares, que es aislamiento y amortiguamiento. Y principalmente tal vez para desmitificar algunas cosas y tal vez aclarar un poco la diferencia que hay entre las dos, o si las dos cosas son muy parecidas, cuándo aislar o cuándo amortiguar. Esa es como la intención principal de esta charla. Así que nuevamente muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes. A pesar de que la profesora Deri ya hizo una breve presentación, pues yo quería mostrar aquí algunas de las cosas que he hecho rápidamente. Ya, como decía Deri, pues bueno, yo soy colombiano, llevo muchos años por fuera, pero siempre trato de estar conectado con Colombia, con mi ciudad, Bogotá, con mi universidad. Tenemos ahí algunas relaciones también de trabajo y de amistad, por supuesto. Y bueno, gracias al trabajo académico he podido estar en varias partes, en Chile, en Dinamarca, en Inglaterra, España, en Canadá, etcétera. Y bueno, cuando yo estudié la carrera un poco, y esto para que los estudiantes que me están escuchando se den cuenta de cómo uno va también mutando en el tiempo. De hecho, las vibraciones mecánicas no me gustaban. Había un curso lectivo y yo nunca lo tomé porque no me gustaba el profesor y me parecía muy difícil. Y cuando fui a hacer mi maestría en la Universidad de Concepción, yo la iba a hacer en diseño, en otra cosa completamente distinta. Pero en esa universidad había un profesor que me habló de este tema y lo hablaba y lo enseñaba con tanta pasión que a mí me gustó mucho. Y desde ahí he seguido trabajando en el tema de las vibraciones, particularmente aplicado a lo que es el mantenimiento predictivo, que tiene que ver, digamos, con el diagnóstico de fallas en máquinas y equipos. Así que bueno, eso es brevemente. Ahí está marcado en este círculo rojo en donde me encuentro en este minuto, ahí en el centro de Sudamérica. Ahí está una pequeña ciudad que se llama Arica, que está en el extremo norte de Chile, que es un país muy largo, ¿no? Ustedes saben, más de 4.300 kilómetros de largo y en ancho, para que sepan, esto es un dato que puede llamar la atención. En promedio, Chile tiene 177 kilómetros de ancho, de norte a sur. Así que es muy poco comparado con lo que es nuestro gran país de Colombia, ¿no? Y bueno, ahí está marcado Bogotá, y en el sur, en el otro círculo al sur, está el punto azul donde está la ciudad de Concepción y la universidad también donde hice mi magíster y donde la profesora Deri también estuvo estudiando. Bien, entonces vamos al punto del tema. Y bueno, tengo entendido que al final ustedes pueden hacer las consultas de la profesora Deri Corredor, me va a ayudar con la moderación. Y traten de lo que quieran preguntar, bienvenido. Voy a ir tal vez un poco rápido para también tener tiempo de que puedan hacer preguntas. Voy a partir mencionando que, bueno, las fuentes de vibración
son muy variadas, son muy diversas y siempre nos vamos a encontrar con ellas. En algunas ocasiones las vamos a tener a la mano como para ayudarnos, ¿cierto? Para prestar un servicio y una función. Y en otras van a ser vibraciones que se van a producir y a lo mejor nos van a generar molestia y tenemos que ver la forma de mitigarlas. O como pasa en los edificios o en los puentes, en las estructuras, las vibraciones se pueden producir por efecto de vientos, de sismos, y tenemos que ver la forma de convivir con ellas y de mitigarlas ciertamente. Entonces, en la primera parte voy a fundamentar un poco qué es lo que es, de qué es lo que es la vibración, qué tipos de vibración hay para hablar del tema principal de esta charla, que es el aislamiento y el amortiguamiento. Entonces, lo primero es que la vibración, ¿qué es lo que es la vibración? Las vibraciones son prácticamente ondas. Y hay una relación directa, ustedes que han visto física y han visto diferentes cursos de seguramente dinámica también, pues cuando hablamos de vibración nos podemos referir de diferentes formas. Generalmente lo asociamos con un movimiento armónico simple, como lo pueden ver ahí en la animación, o con un movimiento oscilatorio periódico, pero desde la cinemática uno también lo puede ver con ecuaciones que tienen que ver con el movimiento circular a velocidad constante. Como lo ven en la animación del lado derecho, aquí tenemos la comparación de lo que es un movimiento circular a velocidad constante comparado con un movimiento oscilatorio periódico, y vemos que, por ejemplo, el punto verde se mueve, ¿cierto? Y produce un ciclo exactamente a la misma frecuencia que el del movimiento circular uniforme. Y de la misma manera, en la parte superior tenemos el movimiento armónico simple, es decir, que si vamos ploteando cómo se va moviendo ese punto mientras va avanzando angularmente, pues vamos a encontrarnos con que es la forma de una onda sinusoidal. Y esta frecuencia y de este periodo, pues vamos a hablar ahora más adelante, porque esa frecuencia y ese periodo caracteriza a los sistemas dinámicos de manera importante. Esa frecuencia es lo que se llama la frecuencia natural. Voy a tratar de señalar la cámara que es lo que tenemos aquí en esta parte, la frecuencia natural. Aquí tenemos en la parte superior un modelo dinámico elemental representado por una masa, representado por un resorte, que es lo que le da la rigidez, y acá estaría el x de t, que sería el movimiento o el desplazamiento de este sistema masa-resorte, y donde más adelante vamos a ver que también le podemos poner un elemento de amortiguación. Entonces, esto nos sirve para representar de manera sencilla, poder modelar y poder entender qué es lo que pasa con la dinámica de sistemas desde el punto de vista de las vibraciones. La ecuación de movimiento, si hacemos el diagrama cuerpo libre o a través de las ecuaciones de energía de un sistema sencillo como esto, pues podemos plantear las ecuaciones la ecuación de movimiento de forma como la que tenemos acá, por ejemplo, utilizando Newton-Euler. Y al solucionar esta ecuación diferencial, podemos tener la solución, como la tenemos planteada acá en estas ecuaciones más abajito, donde esa solución va a estar en función de algo muy importante, que son tres parámetros que definen la vibración. Una que es la amplitud, que es la amplitud vibratoria. Esa amplitud tiene que ver con, si nos remitimos al gráfico de la derecha, con esta amplitud. ¿Sí? Esta sería la amplitud. El otro parámetro importante es el que tenemos acá, que sería la frecuencia, que mientras no exista una fuerza actuando sobre el sistema, esta frecuencia será la frecuencia natural, que sería, así como lo vimos en el resorte en la diapositiva anterior, es el periodo natural de oscilación del sistema, y que lo podemos relacionar aquí con el periodo, ¿cierto? Entonces la frecuencia natural prácticamente es el inverso del periodo. Lo estoy escribiendo para que es el inverso del periodo. Entonces tenemos la amplitud, tenemos la frecuencia, y la tercera característica de la vibración es la fase, que generalmente puede ser utilizada cuando comparamos una vibración con otra y tiene que ver, digamos, qué tan desfasada está la señal. Por ejemplo, en este caso, esta sería la fase o el desfase de esa señal vibratoria, ¿cierto? Si es una señal cero, seno,
el seno de 0 es 0, debería partir acá, pero partió antes, entonces quiere decir que la señal tiene ese grado, puede ser en grados o puede ser en tiempo que demos ese valor. Como parámetro importante les decía que es la frecuencia natural. Y eso desde ahora es importante que lo retengamos, porque la frecuencia natural de los sistemas va a depender justamente de lo que mostrábamos aquí arriba, que es la masa y la rigidez. ¿Y de qué forma va a depender? Como lo tenemos aquí en la ecuación en la parte inferior. Por ejemplo, para un sistema simple de un grado de libertad, será igual a la raíz de la rigidez partido por la masa. Eso es lo que me define la frecuencia natural. Entonces, desde ya podemos ir pensando, por ejemplo, que un sistema, por ejemplo, en obras civiles tenemos sistemas que tienen masas muy grandes, ¿verdad? Los edificios, los puentes, por el hecho de usar concreto, las masas son muy grandes. Por lo tanto, las frecuencias naturales tienden a ser bajas, ¿cierto? Entonces, los periodos de oscilación de la vibración son largos, las frecuencias son bajas, son frecuencias de oscilación relativamente bajas, ¿ok? Bien, entonces, sigamos. Mencionar algo de qué es lo que es la rigidez, porque yo mencioné la rigidez, la frecuencia natural es proporcional a la rigidez por la masa. Yo sé que la mayoría de lo que nos están siguiendo hoy seguramente lo tienen bastante claro, pero es bueno recordar que la rigidez es la relación entre la fuerza y la deformación, como lo vemos acá, fuerza y deformación. Si lo vemos para el caso de una viga, ¿cierto? Simplemente una viga en cantilever o empotrada, aquí tenemos la fuerza, en esta zona de acá, ¿cierto? Tenemos la fuerza, y aquí tenemos la deformación, entonces calculando la relación entre la fuerza y la deformación, podemos tener una expresión para la rigidez, que la podemos tomar también, ¿cierto? A partir de la ecuación diferencial, la integramos y podemos llegar a una expresión como la que tenemos acá, donde encontramos que particularmente para esa configuración de viga, la rigidez es igual a 3 veces el módulo de Young por el momento de inercia partido por la longitud al cubo, ¿no? Por la longitud al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una viga que es más larga, está en el denominador, va a tener una rigidez más pequeña, ¿no es cierto? Al ser el denominador más grande, una rigidez más pequeña. Y si recordamos el concepto de frecuencia natural igual a la rigidez, a la raíz de la rigidez dividido por la masa. Entonces, cuando la longitud es más larga, la rigidez es más pequeña. Como está en el numerador la frecuencia natural también va a ser más baja. ¿Bien? Y aquí en la parte derecha vemos la comparación de tres sistemas que, que apuntan a lo mismo. Vemos cómo con un modelo sencillo podríamos incluso modelar el motor, la turbina, ¿cierto?, sobre el ala de un avión. Y eso lo podríamos modelar con un prototipo de laboratorio, con un modelo así sencillo, ¿verdad? Tenemos aquí una regla metálica, una masa, y el sistema se lo podemos aproximar mucho y lo podemos escalar para poder hacer ensayos. Y podemos además tener el modelo mecánico equivalente, como el que tenemos aquí en la parte inferior, modelo mecánico donde tenemos la masa, que sería la masa del motor, y tenemos la rigidez dada por la longitud, ¿cierto?, del ala hasta donde está el motor, y el amortiguamiento que puede ser, digamos, proveniente de la configuración que tiene el sistema. Entonces, con modelos simples, de incluso un grado de libertad, podemos llegar a modelar temas que a simple vista parecieran muy complejos. De hecho, en la parte inferior acá también puse otro ejemplo, que es el ejemplo de una plataforma marítima, ¿ven? Si lo alcanzan a ver allí, de esta plataforma, por ejemplo, que se usan en alta mar, de gas, de petróleo, y uno lo podría a nivel de laboratorio probar, ¿cierto? Y hacer pruebas simuladas con un sistema tan sencillo como el que estamos viendo acá, ¿ven? Entonces tenemos una losa con una fuente de excitación sobre la losa, y podríamos hacer ensayos para determinar experimentalmente las frecuencias naturales, las rigideces, a través de este aparatito que tenemos acá que se llama un shaker
podemos hacerlo vibrar, podemos hacer pruebas de control de vibraciones, etcétera, ¿sí? Con cosas muy sencillas. Bien, entonces, eso era para recordar un poco lo que es el concepto de rigidez. Y ahora sí, cuando hablamos de vibraciones, podemos hablar de vibraciones libres. ¿Qué es lo que es vibración libre? Vibración libre es cuando, por ejemplo, el viento golpea un edificio, el viento se va y el edificio vuelve a vibrar nuevamente. O cuando hay un impacto sobre la estructura, la fuerza de impacto excita a la estructura, pero no se mantiene esa fuerza. Entonces la estructura responde y va a vibrar con las frecuencias naturales y los modos de vibrar propios de la estructura. Eso es un movimiento libre. Entonces, para el caso, digamos, de la viga, aquí tenemos la viga empotrada, la podemos desplazar de su posición de equilibrio, la liberamos, lo podemos hacer con la configuración experimental que tenemos aquí, y grabamos la señal y podemos obtener un registro como este, donde vamos a saber que la frecuencia a la cual este sistema vibra es la frecuencia natural, que ya sabemos cómo calcularla, ¿no? La raíz de la rigidez partido por la masa. La podemos medir experimentalmente y claro, aquí podemos medir cuántos ciclos hay, por ejemplo, en 10 segundos. Y yo ya lo hice, hay 20 ciclos. Entonces, si en 10 segundos, si hay 20 ciclos en 10 segundos, quiere decir que la frecuencia natural es aproximadamente o es 2 Hz, que es el valor que tenemos aquí abajo, ¿cierto? 2 Hz que significan, Hz significa ciclos por segundo. Y esa es la frecuencia natural de vibrar, ¿cierto? Entonces un sistema vibra libremente. ¿Y a qué frecuencia vibra? A la frecuencia propia o a la frecuencia natural. Eso. Ahora, también tenemos acá que esa vibración se va atenuando con el tiempo, ¿cierto? Entonces va disminuyendo, hasta que vuelve al reposo. Y esa disminución, pues, tiene que ver con otro parámetro del cual no hemos hablado hasta ahora, que es el amortiguamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tan atenuado está? Va a depender del amortiguamiento, que lo tenemos definido acá abajo, en esta ecuación, el coeficiente de amortiguamiento, que general, este coeficiente de amortiguamiento para sistemas que vibran está entre 0 y 1. Cuando los valores son mayores que 1, los sistemas son sobreamortiguados y no vibran. Cuando son menores que 1, tienen vibración. Un sistema muy amortiguado, pues va a tener valores cercanos a 1. Y un sistema muy poco amortiguado, pues valores obviamente más hacia el lado del 0. ¿Ok? Bien. Entonces, eso respecto de la vibración libre. Y si nos referimos a la vibración libre amortiguada, pues aquí tenemos 3 casos, el caso A, el caso B y el caso C, que aparece ahí en el extremo, ¿cierto? El caso C. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el caso A y el caso B? Aquí no podemos interactuar mucho, pero es el mismo sistema, pero hay algo que cambia fundamentalmente entre estos dos sistemas, que es esta distancia, ¿cierto? A la cual está la masa, que es el L. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos un L y aquí tenemos otro L. Por lo tanto, entre el sistema A y el sistema B, lo que cambié fue la rigidez, o sea, este parámetro que tenemos acá. ¿Cuál tiene mayor rigidez? El sistema B. ¿Por qué? Porque tengo menor longitud, como lo mencioné hace 2 diapositivas atrás. Entonces, al tener este sistema B mayor rigidez, la frecuencia natural es mayor, ¿cierto? Y por ejemplo acá entonces pasamos de tener una frecuencia natural de 2 a una frecuencia natural de 4 ciclos por segundo. Entonces significa que si cuento el número de ciclos hasta los 10 segundos, voy a tener aquí 40 ciclos. ¿Sí? 40 ciclos en 10 segundos me va a dar 4 ciclos por segundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el sistema C? Con este. Es la misma configuración, pero ¿qué pasa acá? Que decae mucho más rápido. ¿Eh? Mucho más rápido que en B y en A. Entonces, ¿qué fue lo que cambió acá? El amortiguamiento. O sea, es un sistema que tiene mayor amortiguamiento.
Entonces aquí ya podemos ir viendo dos conceptos importantes. La rigidez me cambia, me modifica estas frecuencias naturales de los sistemas, y el amortiguamiento me disipa, ¿cierto? La oscilación o me disipa las vibraciones, las amplitudes vibratorias, cuando el sistema vibra libremente a su frecuencia natural. ¿Sí? Dos cosas distintas. Otra forma de cambiar la frecuencia natural, pues también sería modificando la masa, ¿no? Eso a veces es posible, a veces no es, pero también, digamos, claro, cambiando la masa, pues cambio la frecuencia natural. Cambiando el amortiguamiento, pues voy a disminuir o aumentar el tiempo en el cual se van a atenuar las vibraciones. Bien, continuemos. La otra forma, ¿cierto? Y esto es, digamos, con lo que generalmente nos encontramos, son las vibraciones forzadas. Las vibraciones forzadas. Entonces, a diferencia de lo que había mostrado anteriormente, en el caso de las vibraciones forzadas, pues en el modelo dinámico elemental ahora le adicionamos acá una fuerza. Estamos en dinámica, entonces una fuerza dinámica que tiene una frecuencia omega, omega grande. Entonces es de hecho aquí esta flechita debería tener para el otro lado también, que es una fuerza dinámica, un F de t. Entonces en la ecuación diferencial ahora me aparece ese término, ya no es igual a 0, ahora es igual a esto. Y solucionando esa ecuación diferencial, que seguro ustedes han visto harta matemáticas, pues la solución es a través de la solución de la ecuación diferencial homogénea, que sería esta primera parte, y la segunda parte, que sería la ecuación, la solución de la solución particular de la ecuación diferencial. Esta primera parte es lo que vimos hace un ratito, que es la respuesta de las vibraciones libres, que también lo llamaríamos la vibración transiente. Y el término transiente es porque quiere decir que aparece y desaparece. Y la segunda parte de la solución, pues es la vibración que permanece, que es permanente, debido a esta fuerza que tiene esta frecuencia. Entonces, por ejemplo, esta fuerza podría ser una fuerza de un viento que va y viene, ¿cierto? Que está excitando una estructura. Podría ser la fuerza producida, por ejemplo, hablando de un edificio. En un edificio hay alguien que tiene una pequeña fábrica y en esa fábrica hay máquinas que están rotando, rotatorias, pues me va a generar estas fuerzas de excitación. O como lo vemos aquí en la parte superior derecha, no necesariamente puede ser una fuerza, puede ser un desplazamiento que venga por la base, que es lo que usualmente pasa con los sismos, ¿no? Entonces los sismos me mueven la base y también ahí tendríamos, digamos, la respuesta de vibración forzada. ¿Qué es lo que vemos aquí en este gráfico? Es un poco la suma de estas dos soluciones. Por una parte, la parte transiente, que es esta que aparece al comienzo, que después desaparece, y luego permanece la estacionaria. Entonces, esta amplitud estacionaria, aquí tenemos la expresión de esa amplitud de vibración estacionaria, sería la que vemos acá, sería el X grande sub 0, que va a depender de la fuerza, depende de la rigidez, y si fuera el caso de un sistema estático, ¿cierto? Como seguramente ustedes hacen muchas pruebas de esa forma, tienen una probeta, le aplican una fuerza, miden la deformación, pero no es dinámico. Ese sería el caso cuando este omega es igual a 0, ¿cierto? Si esto es igual a 0, esto es igual a 1. Y si esto es igual a 0, pues también este término desaparece. Entonces me queda que la deflexión es igual a F sub 0 sobre K, que sería la condición estática, ¿verdad? Como aquí estamos hablando de dinámica, pues vemos que ese F sub 0 sobre K se ve alterado dependiendo de cómo es esta relación entre la frecuencia de la excitación y la frecuencia natural del sistema. Y en la siguiente lámina vamos a darnos cuenta entonces qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando este valor es cercano a 1. Fíjense que si ese valor es cercano a 1, aquí tengo 1 menos 1, 0. Si el sistema no tuviera amortiguamiento, este término desaparecería y por lo tanto tendría este numerador dividido por 0, significaría que estas amplitudes tenderían a infinito, ¿sí? O sea, las vibraciones serían muy grandes si tengo poco o nulo amortiguamiento y si la frecuencia de la fuerza de excitación coincide o está cercano a la frecuencia natural.
¿sí? Y eso tiene un nombre, como lo vamos a ver a continuación. Eso tiene un nombre que, adelantándome, pues es lo que llamamos resonancia, ¿sí? Entonces aquí vemos, este es el gráfico de este X sub 0. Del X sub 0, que es la amplitud, la misma ecuación que teníamos antes. Este es el gráfico del X sub 0. Lo que pasa es que aquí está normalizado. Está graficado X sub 0 dividido F sub 0 sobre K. Por eso está en 1. Entonces, cuando el valor es 1, es el valor estático. Pero en la medida que vamos aumentando esta frecuencia omega, pues nos vamos a ir en esta dirección. Nos vamos a mover por alguna de estas curvas dependiendo del factor de amortiguamiento que tenga el sistema. Entonces, este punto que está acá, 1, que es cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural, es cuando vamos a tener las amplitudes más grandes, sobre todo si no tenemos amortiguamiento. Cuando tenemos amortiguamiento, por ejemplo, amortiguamiento igual, factor de amortiguamiento igual a 0.25, pues vemos que se amplifican, pero no se amplifican tanto, ¿cierto? Con menor amortiguamiento se amplifica más, con mayor amortiguamiento se amplifica menos. Esta condición, cuando la frecuencia de la excitación coincide con la frecuencia natural, es lo que se llama resonancia. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso, porque eso es bien importante, porque en general lo que hay que tratar es de evitar esto. Esto no es bueno, esto hay que evitarlo, la resonancia. Y cuando aparece la resonancia y no hay ninguna otra forma de poderlo hacer, y como esta charla se trata de aislamiento y amortiguamiento, fíjense que si hiciéramos una prueba al final, que no la vamos a hacer, y les preguntáramos, ¿para qué sirve el amortiguamiento en las vibraciones? Aquí ya lo podemos ver, ¿cierto? Con mayor amortiguamiento logramos mayor atenuación de la vibración, pero ¿cuándo? Cuando estamos en esta condición de resonancia. Es decir, fíjense que cuando estamos, por ejemplo, en esta zona de acá, no hay mucha diferencia en las amplitudes con los diferentes valores de amortiguamiento. Es decir, el amortiguamiento no tiene mucho efecto sobre esta zona. Sobre esta zona tampoco, pero sobre esta zona de acá, del centro, cercano al 1, ahí sí que tenemos, digamos, injerencia. Entonces el amortiguamiento es muy útil cuando queremos controlar un sistema que probablemente está bajo una condición resonante. Bien. ¿Y cuál es el problema de la resonancia? Bueno, pues que las vibraciones se amplifican, como lo podemos ver en este gráfico de acá. Si esta es la respuesta de un sistema donde la frecuencia natural es cercana a la frecuencia de excitación, con poco amortiguamiento, entonces es un sistema que va a diverger y va a vibrar, y esto puede llegar a tumbar edificios, estructuras, puentes, etcétera, ¿sí? Y aquí vemos el caso, en la parte superior derecha, el caso de Broughton Bridge en Inglaterra. Este puente, no sé, usted como ingenieros civiles, bueno, no sé si Deri sabe, digamos, pero este puente falló por resonancia, pero ¿cuál fue la causa de fallo de ese puente? Del año 1883, de que pasaron los militares por este puente. Seguramente muchos de ustedes ya saben, en algunos puentes de hecho está prohibido, marchando por el puente. ¿Y qué es lo que pasaba con la marcha? Pues que la frecuencia de la marcha, ¿sí?, de los marchantes, que son frecuencias bajas, ¿no? Generalmente cuando marchan los militares, 1, 2, 1, 2, 1, 2, es 1, 2 Hz, fue cercano a la frecuencia natural, el puente entró en resonancia y colapsó. ¿Sí? Ese es uno de los primeros registros que hay de un fallo por resonancia en una estructura de la ingeniería civil, ¿cierto? En este caso un puente en Inglaterra. Entonces, desde esos tiempos, pues ya se viene hablando de esto, ¿no? Y aquí yo les quiero mostrar, perdón, que me pasé un poquito, a ver si me puedo devolver. Un segundito. Bueno, veamos este puente. Este puente, no sé si lo han escuchado, pero es un puente famoso que se llama el puente sobre el río Tacoma.
Y el narrow se llama, narrow también quiere decir como angosto, entonces es un puente esbelto del año 1940, ¿no? Entonces fíjense un poco cómo, cómo el puente, por efecto de unos vientos turbulentos laterales, coincidieron con un modo de vibrar en torsión, ¿cierto? Porque los modos de vibrar pueden ser en flexión como la viga, pero aquí tenemos también modos de vibrar en flexión, y hicieron que el puente finalmente entrara en resonancia con estas amplitudes, son reales, ¿cierto? Está un poco a color porque el video está remasterizado, que en el año 1940 no había películas ni grabaciones en color, pero fíjense, digamos, las amplitudes de la losa, que llega a tener, ¿cierto? Aquí lo voy a adelantar un poquito para, a lo mejor ustedes lo han visto antes, igual lo pueden conseguir. Hay muchos documentales sobre este puente, incluso uno de los calculistas del puente aparece en el footage, ¿cierto? Que es el profesor que mencionan acá, con el auto que está allá en el fondo, que yo lo voy a adelantar un poquito para ver finalmente cómo esa vibración finalmente se traduce en el colapso del puente, ¿ven? Como lo pueden apreciar ahí. Esto es del año 1940. Ahora, ¿por qué esto es importante desde la ingeniería? Porque este puente marcó un hito, desde ese momento se prestó mucha mayor atención a lo que son los análisis dinámicos en estructuras civiles, ¿sí? Y digamos en este caso en puentes. Aquí tenemos, de hecho, este es otro caso más nuevo. No sé si alguno de ustedes había nacido en este tiempo, pero ya no es tan antiguo. Este es del año 2000. Es un puente sobre el río Támesis en Londres, el London Millennium Bridge, que se diseñó justamente para el cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI. Bueno, si se dan cuenta en el video, alcanzan a ver un poco la oscilación que tiene, ¿verdad? Esto fue el día de la inauguración. El día de la inauguración empezó a pasar esto, había una multitud de gente cruzando el puente, y las personas que están cruzando el puente obviamente no se dan cuenta, ellos van caminando y se empiezan a mover con la misma frecuencia con la que se está moviendo la estructura, y esa frecuencia pues es cercana a la frecuencia natural. Ahí hubo un miedo terrible de que ese puente colapsara ese mismo día. Y bueno, al día siguiente lo cerraron nuevamente, y este puente duró 1 año y medio cerrado, para que ustedes sepan. Duró 1 año y medio cerrado, mientras fue recalculado, estamos hablando de Inglaterra, Londres, duró 1 año y medio cerrado, y finalmente la solución que encontraron fue ponerle amortiguadores viscoelásticos en la base. Esto está, como les digo, muy bien documentado, hay muchos estudios de este puente. Creo que son como 37 amortiguadores, digamos, en la longitud del puente que se ubicaron allí para poder, digamos, controlar y mitigar la vibración en esas frecuencias que se encuentran allí. Y aquí les quería mostrar este video que muestra un poco lo que pasaría con unas estructuras cuando tenemos un movimiento o una excitación en la base. No sé si lo alcanzan a ver allí, pero lo que les quiero mostrar, ¿cierto? Aquí la base, esta base, se está moviendo, ¿cierto? Este es un XDT, y está cambiando la frecuencia. Entonces lo que estamos cambiando ahí es el omega del cual hablábamos antes. Tenemos tres estructuras de edificio que tienen diferente L, ¿cierto? L1, L2 y L3, por lo tanto, tienen rigideces diferentes, ¿no? Digamos que este tiene K1, que es mayor que K2 y es mayor que K3, ¿ok? Por lo tanto, la frecuencia natural más baja es la del sistema 3, esa es la frecuencia natural más baja, y por lo tanto, cuando voy variando el omega, pues es la primera frecuencia natural que excito, y ahí ustedes se dan cuenta cómo el sistema, ahí entró, la primera estructura entró en resonancia porque el omega coincidió con el omega n, ¿sí? O sea, lo que tenemos ahí es que la frecuencia de excitación, la frecuencia de excitación coincidió
con la frecuencia natural de la estructura 3. Sigamos viendo el video rápidamente. Aquí sigue aumentando el omega en la parte de abajo, ¿cierto? Sigue aumentando la frecuencia de la base. Pasa esa condición de resonancia y se van a dar cuenta cómo el sistema 3, que es este de acá, este es el 3, este es el 2 y el 1, deja de vibrar en condición resonante y la resonancia ahora pasa a coincidir con la frecuencia natural número 2, ¿verdad? Y en el 1 ya deja de vibrar. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí ahora? Pues que el omega coincidió con la frecuencia natural 2 y estamos en esa condición. Después, el omega sigue aumentando, la frecuencia de excitación de la base sigue aumentando hasta que al final llega a excitar el tercer sistema. Y ahí yo les voy a poner el audio a ver si se alcanza a escuchar un poco el sonido que esto tiene. ¿Sí? Entonces, en la medida que vamos aumentando, pues son frecuencias más altas. Fíjense el primer sistema ya casi no vibra. Es un sistema que tiene una condición flexible a pesar de que la frecuencia es más alta. Bueno, eso es un poco para mostrar cómo la resonancia, ¿cierto? Variable y va a depender de la configuración que tenemos en ellos. Este ya lo vimos. Entonces, habiendo dicho lo que se mencionó anteriormente, veamos entonces cómo controlamos el efecto que tienen las vibraciones. Bueno, y hay dos formas, ¿cierto? Y la charla tiene que ver con eso, con aislar o amortiguar o una combinación de las dos cosas, pero no son las únicas, hay más. De hecho, voy a mencionar algunas de ellas más adelante. Pero hablemos un poco del aislamiento. ¿Qué es lo que es el aislamiento de vibraciones? El aislamiento de vibraciones, se habla de aislamiento cuando tenemos una fuente de vibración, digamos, por ejemplo, tenemos una máquina aquí que vibra mucho, ¿cierto? Y produce una vibración X, y no queremos que esa vibración llegue a la base, ¿sí? O viceversa, como aparece aquí en el diagrama. Aquí abajo aparece que la vibración viene de la base, por ejemplo, podría ser incluso un sismo, y no queremos que se transmita la estructura. O sea, puede ser de la máquina hacia la base o puede ser de la base hacia la máquina. Entonces, el aislamiento se trata de prevenir esa transmisión, ¿cierto? A través de los elementos que son los aisladores. Así, digamos, suena redundante, pero esa es la filosofía principal. Entonces, entre la máquina y la base ponemos los aisladores. Los aisladores van a tener su K, ¿cierto? Y van a tener seguramente su constante de amortiguamiento. Ahí yo les pongo, por ejemplo, el dibujo de una lavadora, ¿cierto? Todos conocemos una lavadora, el tambor, ¿cierto? De estas horizontales. Y pues las lavadoras son una de las máquinas más sofisticadas en cuanto a control de vibración, máquinas domésticas más sofisticadas en cuanto al uso al control de vibraciones, ¿no? Algunas tienen sistema Fusilogic, incluso sistemas de control activo. Algunas tienen amortiguadores especiales con magnetorreológicos, etcétera. Pero lo que podemos ver aquí es que las lavadoras tienen los resortes que me suministrarían lo que llamamos el aislamiento para que la vibración del tambor no se transmita a la estructura y consecuentemente a la base. Y por el otro lado tenemos los amortiguadores. ¿Y qué dijimos antes del amortiguamiento? ¿El amortiguamiento para qué sirve? Cuando esto está en una condición resonante, ¿cierto? Digamos que la frecuencia de giro en un centrifugado o en un ciclo de la lavadora coincide con la frecuencia natural. Si no tenemos amortiguadores, las vibraciones van a ser muy altas y los aisladores tampoco nos van a ayudar. Entonces, ahí nos van a servir. Y los aisladores nos van a servir en los demás, en los demás regímenes frecuenciales. ¿Bien? Entonces, en ese caso, la respuesta sería, bueno, necesitamos las dos cosas, ¿no? Ahora veamos un poco del fundamento del aislamiento de vibración. Ahí vemos los dos casos. El de la figura A es el caso en donde tenemos una fuente de vibración en la máquina y queremos aislarlo para que no pase a la fundación.
Y en la figura B es cuando tenemos una vibración que viene a través de la fundación y no queremos que llegue a las máquinas o a los equipos o a las estructuras. Entonces, como aquí hablamos de transmisión, ¿cierto? De evitar que la vibración se transmita, entonces lo que vamos a referirnos a este término que es transmisibilidad, ¿sí? Como lo voy a subrayar ahí, transmisibilidad. Como no tenemos tiempo para ver el desarrollo de las ecuaciones, y créanme, ¿cierto? Y esto está en toda la literatura que habla sobre este tema, esta ecuación es la ecuación de transmisibilidad que me permite, ¿cierto? Dependiendo de cuánto quiero yo reducir las vibraciones, diseñar los aisladores, es decir, seleccionar cuál es el aislador o cuál es la constante elástica o de rigidez que necesito para poder aislar efectivamente la estructura o el equipo que quiero proteger. Y ese término de transmisibilidad pues es igual a este independiente de que sea por el lado de las fuerzas, como en este caso, o por el lado de los desplazamientos, como en este otro cuando tenemos un desplazamiento de la base. Entonces vemos ahí que tenemos la ecuación de transmisibilidad que también va a depender de manera muy importante, así como lo vimos anteriormente, de la relación entre la frecuencia omega, ¿cierto? Que sería la frecuencia de la excitación y la frecuencia natural del aislador en este caso. Entonces, usualmente de estas ecuaciones, digamos, si yo digo, en realidad quiero tener una transmisibilidad del 10%, entonces digo de 0,1. Entonces, de esta ecuación, conozco el omega, lo que tengo que calcular o despejar es la frecuencia natural, y la frecuencia natural está relacionada con la rigidez, entonces determino la rigidez del aislador. Pero para que quede más claro, lo tengo en la siguiente lámina. Ahí. Entonces, bueno, aquí y de manera más dinámica, si los puedo explicar, esta gráfica es la gráfica de esa ecuación que yo les acabo de mencionar, la gráfica de transmisibilidad. Entonces, esta gráfica, todas las gráficas son la ecuación de transmisibilidad. Perdón, aquí se me quedó pegado algo. Ahora, ya. Entonces, esta gráfica es la gráfica de transmisibilidad, esta también es la gráfica de transmisibilidad, solamente que está en otra escala, y esta también, pero es un zoom desde el valor 0.2 hasta 1.2. Es como una amplitud, y aquí está la ecuación. Entonces, lo que quiero que vean acá es algo muy importante. Lo que está marcado en este color como rojo, ¿cierto? Rosado, y que estoy tratando de subrayar, esta zona de acá, esta zona, si nos vamos acá, aquí tenemos un valor de 1, ¿cierto? Transmisibilidad igual a 1. Quiere decir que cuando es menor que 1, tengo reducción de las vibraciones, es decir, tengo aislamiento efectivo. Cuando es mayor que 1, tengo amplificación de las vibraciones. Y la zona de aislamiento, es decir, cuando empieza a ser menor que 1, empieza a ser menor que 1 por aquí en este valor, que es igual a 1.4, que lo tenemos también marcado en este otro gráfico de acá, 1.4, que es raíz de 2, en realidad ese es el valor exacto, 1.4. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la relación entre la frecuencia de la excitación, bien sea de la base o de una fuerza, respecto de la frecuencia natural, es mayor a 1.4, no se cumple, podría tener incluso amplificación de la vibración. Entonces eso nos lleva también a un tema de sentido común, de que no se trata de poner cualquier goma, cualquier caucho, cualquier elastómero debajo de nuestra máquina, estructura o equipo, sino que tiene que ser el que tenga la rigidez adecuada para que se cumpla esa relación y efectivamente estemos en la zona de aislamiento. Y bueno, y entonces esta animación que tenemos acá, tenemos para 3 casos distintos, para cuando R es igual a 1.1, es decir, estamos por debajo del 1.4, y fíjense que aquí estamos suponiendo que la vibración viene de la base y queremos proteger la estructura. Entonces, cuando es de 1.1, estamos sobre esta zona de acá que voy a marcar,
Llego por acá, estamos en esta zona. Quiere decir que, por ejemplo, con este valor de amortiguamiento, tengo una amplificación de la vibración de aproximadamente 5 veces. O sea, no aíslo, sino que más bien amplifico la vibración. El segundo caso, cuando R es igual a 1.5, quiere decir que justamente estoy cercano a este punto, es decir, ya estoy atenuando un poco, pero no mucho. Pero cuando tengo un R igual a 4, quiere decir que ya estoy bastante abajo de la curva, ¿cierto? Aquí de hecho está hasta 10, el 4 es como por acá. Entonces aquí es donde logro la mejor efectividad del aislamiento. ¿Ven? Espero que me vayan entendiendo y me vayan siguiendo. Ahí Deri me puede ir contando cómo vamos. Entonces, ahí vemos los tres casos, ¿no? Entonces, lo que sería bueno que recordaran ustedes es que no cualquier elemento aislante aísla, sino es aquel que cumpla con esta relación de la rigidez del elemento aislante, que tiene que ver con la frecuencia natural respecto de la frecuencia de excitación mayor a 1.4. Ojalá que estén anotando varias preguntas. Ahora, la única forma de aislar es poner un resorte o un elemento elástico y ya. No, hay diferentes maneras, como lo vemos aquí en esta variedad de sistemas. ¿Y de qué va a depender? Bueno, va a depender un poco de la masa, ¿cierto? Va a depender un poco de cuál es esa frecuencia de excitación que quiero yo aislar, es decir, cómo son los valores de ómega, va a depender de la masa del sistema, porque cuando tengo equipos, y eso pasa con los edificios, pasa mucho, ¿cierto? En los edificios, ¿qué es lo que pasa con la masa? Las masas son muy grandes, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que tenemos que cumplir para que haya aislamiento? Que la frecuencia de excitación sobre la frecuencia natural, la voy a poner de esta manera, K dividido por la masa, sea mayor a 1,4, ¿cierto? ¿Qué pasa si la masa, qué pasa cuando las masas son muy grandes? ¿Cierto? Si el M es muy grande, muy grande, pensemos en una estructura muy pesada, el denominador es muy pequeño, ¿cierto? Esto es muy grande, esta raíz es pequeña, y entonces puede que necesitemos, perdón, para poder cumplir esta relación necesitamos poner masa para que esta relación sea grande, o sea, sea mayor a 1.4. Cuando tenemos problemas es cuando este omega es muy chiquitito. Entonces, usualmente las oscilaciones, producto del viento, por ejemplo, que suele pasar en los edificios, y los edificios, igual por su tamaño, ¿cierto? Porque tienen masas grandes, tienen frecuencias naturales bajas. Entonces, este omega es pequeño, se excita, y es lo que quiero proteger. Entonces, a veces no puedo cumplir con esta relación. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Adicionar masa al sistema. Entonces, le pongo, puede ser una masa sísmica o puede ser un bloque de inercia sobre la fundación para adicionar la masa, o sea, para que esta masa sea mucho más grande y tener un denominador más pequeño, de tal manera de que esta relación la pueda cumplir de manera más satisfactoria. ¿Bien? A ustedes a lo mejor les interesa directamente las estructuras, pero yo les voy a mostrar, por ejemplo, este caso que tenemos acá es un equipo de aire acondicionado montado sobre el techo de un edificio, y pues si este sistema, ¿cierto?, que tiene compresores, no está correctamente aislado, pues me va a afectar toda la estructura. Entonces aquí, por ejemplo, es importante poder calcular los aisladores de manera adecuada, ¿cierto?, que cumplan con esta relación que hablamos para poder aislar las vibraciones, que los compresores vibran bastante, ustedes saben, y no se transmitan a las losas o techos de los edificios, ¿cierto?, que pudiendo generar incluso daños estructurales importantes. Bueno, avancemos porque si no, no vamos a alcanzar. Existen algunas gráficas como estas que son curvas rápidas de cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que los fabricantes o los que venden equipos a veces las suministran porque es más rápido, no hay que hacer, bueno, de partida no hay que resolver ecuaciones diferenciales, lo cual es fantástico.
Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde tengo un equipo que gira a 5.000 revoluciones por minuto y tiene una masa de 3 kilogramos y queremos atenuar las vibraciones en un 95%. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la rigidez del aislador que necesito? Entonces, simplemente voy acá, digo, la frecuencia de excitación es de 5.000, quiero una reducción del 95%, entonces estoy sobre esta curva, ¿sí? 95%, aquí vemos el 0.95, bajo acá, entonces digo, la deflexión estática para esa es de, bueno, ahí tal vez lo hice mal, ¿cierto? Pero es de 0.75, entonces aquí tengo la masa por la gravedad, divido la deflexión estática y calculo directamente la rigidez, ¿no? Bueno, aquí me debe ir aquí por el 0.75. Seguramente aquí tomé el 5.000, debe estar como por acá, porque esto está en escala logarítmica. Claro. Entonces el 5.000 está más abajito, ¿sí? Está por acá. Bueno, pero son curvas de cálculo rápido, ¿no? Eso es lo importante que tiene que quedar acá. Generalmente los fabricantes de los elementos de aislamiento, aquí por ejemplo yo les quería mostrar rápidamente, esta es una empresa que se llama Fabrica, conocida internacionalmente, con representante en casi todos los países de Latinoamérica. Yo les invito a ver la página web porque es bastante buena. Y aquí hay esta parte del catálogo, entonces lo que podemos ver acá es que los aisladores, hay una gran variedad de ellos, y pues tenemos que ver cómo seleccionarlo. Y básicamente pues va a depender de dos cosas importantes. ¿Cuáles son las frecuencias que queremos aislar, cierto? Por ejemplo, que este es de frecuencia entre 15 y 25, 6 y 40, y lo otro es la capacidad de carga máxima que tienen los materiales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de 7.000 PSI, 48.3 newton por milímetro, pero aquí tenemos un material que aguanta muy poquitito, ¿cierto? Que sería para estructuras ligeras. Estructuras pesadas, estructuras ligeras. Entonces, como ven, hay una gran variedad de sistemas. Aquí les quería mostrar otros, y cuando queremos aislar frecuencias que son mucho más bajas, y esto se utiliza mucho en lo que son los edificios, en las bases, utilizamos este tipo de aisladores que tienen aire comprimido o son neumáticos, y este tipo de aisladores funcionan en rangos de frecuencia que son bastante bajos, pero además tienen la característica de que tienen alta capacidad de carga, ¿sí? Entonces, no basta con poner un elemento elástico, porque si los estoy poniendo sobre una estructura que es muy pesada y pongo, por ejemplo, algo como esto, pues por aplastamiento no va a funcionar, ¿cierto? Va a quedar como algo rígido simplemente. Entonces tengo que optar por elementos como estos que comercialmente existen. La desventaja principal tiene que ver con el valor, ¿no? Esto, digamos, son elementos costosos, entonces se utilizan, digamos, en casos donde se justifica tenerlos. ¿Cómo vamos de tiempo, Deri? Un poco pasados, pero es que está muy interesante, así que no te preocupes. Ya, bueno, gracias. Voy a tratar de no demorarme tanto en lo que queda para poder dar tiempo a preguntas. La otra forma de controlar las vibraciones es con el amortiguamiento, ¿sí? Entonces, el amortiguamiento, a diferencia del aislamiento, entonces, en el aislamiento decíamos que la idea es que la transmisibilidad sea lo menor posible a través de un elemento aislante. En el amortiguamiento, la clave está en la disipación de la energía. Entonces, cuando hablamos de amortiguamiento, ahí la clave es disipar energía. Entonces, entre el sistema, ¿cierto?, que quiero amortiguar, y la fuente de vibración, tengo estos elementos, ¿cierto?, que me amortiguan, disipan energía. ¿Cómo disipan energía? Bueno, transforman, en general la mayoría es así, la energía mecánica en calor, ¿cierto? También hay amortiguamiento histérico, pues, a través de materiales compuestos o de materiales que tienen la capacidad de deformación y almacenamiento de energía, producto de la deformación histérica que tienen. Entonces, pero básicamente, y creo que eso es lo principal con lo que deberían quedarse hoy,
el amortiguamiento lo que busca es disipar energía. Por lo tanto, no siempre es la mejor solución, porque al disipar energía, los sistemas, por ejemplo, desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, si las máquinas tuvieran un alto amortiguamiento, pues las máquinas serían también muy ineficientes, serían muy pesadas, serían costosas de manejar, etcétera. Por ejemplo, pensando en un automóvil con un alto nivel de amortiguamiento, necesitaríamos más gasolina, sería más lento, es decir, sería un desastre, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista energético, estaríamos quemando energía, por lo tanto, no siempre es lo mejor. ¿Y cuándo es que funciona el amortiguamiento? Yo les comenté al principio, ¿no? El amortiguamiento funciona sobre las zonas resonantes, es decir, para disipar estas vibraciones producto de cuando se excitan las zonas resonantes. Por eso está este grafiquito acá, donde aparece dónde funciona el amortiguamiento. La curva verde es con amortiguamiento ligero, la curva roja con amortiguamiento pesado, ¿no? Pero funciona en esa zona. Y esa zona es cuando la frecuencia de excitación coincide nuevamente con la frecuencia natural. ¿Ven? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta animación aquí al lado? Son tres sistemas que tienen diferentes niveles de amortiguamiento. Es bueno que lo vean, ¿por qué? Porque el primer sistema tiene un 5% de amortiguamiento, es decir, un coeficiente 0.05. La vibración viene por acá, ¿sí? Y fíjense que la estructura, que es el bloque azul, pues al parecer, por lo que uno visualiza, no recibe mucha vibración, es decir, esto funciona bastante bien. ¿Qué pasa cuando le ponemos más amortiguamiento? Porque el sentido común nos puede decir, pongámosle tanto amortiguamiento como sea posible. Y la verdad es que cuando el amortiguamiento es demasiado alto, pues los sistemas tienden a comportarse como sistemas rígidos y casi que transmiten completamente toda la vibración de la base a la estructura, ¿sí? Entonces, elementos sobreamortiguados no sirven, ¿sí? Con alto amortiguamiento tampoco sirve mucho. Entonces, tiene que ser el amortiguamiento preciso para lograr el efecto que yo quiero obtener. Aparte que, en la medida que voy en esa dirección, mayor amortiguamiento también significa mayor costo en los elementos que voy a incluir. ¿Bien? Perdón. Bueno, amortiguamiento, podríamos tener una charla, solamente hablar de amortiguamiento, de los diferentes tipos de amortiguadores, etcétera. Yo les voy a dejar esta diapositiva acá para que ustedes tengan una idea, digamos, de los amortiguadores que se usan. Por ejemplo, acá vemos en esta gráfica, tenemos tres sistemas, tres materiales distintos. Los materiales tienen factores de amortiguamiento distintos, entonces dependiendo de la aplicación, pues uno usa, bien sea este último, ¿cierto? Que tiene la referencia Short 00, o este 30 duro Short A, o el 40 duro Short A, que tienen amortiguamientos menores, y dependiendo siempre, dependiendo entonces de en qué región me encuentro, ¿no? O qué es lo que yo quiero amortiguar. ¿Cuál es la relación de frecuencia? Porque nuevamente, si estamos sobre esta zona, finalmente la diferencia entre un material y otro no me va a decir mucho. Ahora, amortiguadores, como les estoy comentando, hay de diferente tipo. Por ejemplo, cuando hablamos del London Millennium Bridge, yo les dije que la solución está por acá. Y la verdad que varios rascacielos utilizan ahora amortiguadores viscoelásticos justamente en la base para controlar la vibración y evitar obviamente que las estructuras fallen producto, por ejemplo, de los sismos. Utilizan eso. Hay otros amortiguadores que tienen otras formas, como por ejemplo conjuntos metálicos, o aisladores que combinan aislamiento con amortiguamiento, como lo podemos ver, por ejemplo, acá. ¿Sí? Aquí vemos, digamos, unos tipos de aisladores sobre la base. Aquí vemos una animación. ¿Qué es lo que pasa en un edificio cuando tenemos aislamiento y cuando no tenemos aislamiento? ¿Ven? Entonces, el caso 1 es sin aislamiento. El caso 2 es cuando tenemos aquí aisladores en la base. De este tipo, en este caso, que son placas metálicas y láminas, ¿cierto? Laminaciones que van entrelazadas con elastómeros o materiales como teflón, dependiendo, digamos, de la configuración.
los hay de circulares, los hay cuadrados o rectangulares, dependiendo de la aplicación. Y aquí lo que se busca es proteger la estructura y también de alguna manera que los ocupantes del edificio, ¿cierto? Si digamos hay personas acá, pues si hay vibraciones que son laterales, pues no sean tan notorias para él, ¿cierto? Tratar de que eso también sea de esa manera. Y aquí vemos una aplicación en un puente, en este caso, ¿cierto? Vemos acá un puente y ahí vemos los aisladores de este tipo, justamente de estos que yo les estoy mostrando. Aquí vemos cómo se montan y dónde se instalan. Y pues obviamente eso también requiere mantenimiento, supervisión en el tiempo para irlos cambiando o reparando cuando ellos van fallando. Si nos referimos a los edificios, a lo mejor esto es lo que a ustedes más les interesa y en lo que menos tiempo me voy a tardar. Bueno, les recuerdo que yo soy ingeniero mecánico, ¿no? Pero algo sé de esto. Entonces, en los edificios en general, no es que se use solamente aislador o amortiguador, muchas veces es una combinación de varios sistemas, como lo podemos ver acá. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un edificio en este esquema, donde por una parte tenemos aquí aisladores, ¿cierto? Y tenemos aquí, en este caso, apoyos deslizantes que permiten que, porque también depende las direcciones, si lo vemos en un plano, tenemos que garantizar el movimiento en los dos sentidos, ¿no? Y tenemos acá el amortiguador, ¿cierto? Entonces, ahora, lo que sí hay que tener claro es que el amortiguador cumple una función diferente al aislador, tal como lo hemos visto acá, ¿no? Amortiguador, disipar energía; aislador, disminuir la transmisibilidad de las vibraciones a la estructura. Y el amortiguador, disipar energía cuando el edificio o la estructura está con una condición donde se excitan las frecuencias naturales o los modos de vibrar del sistema. Yo les voy a mostrar brevemente, este es otra forma de controlar la vibración, pero el fundamento, porque esto tiene que ver mucho con unos elementos que se utilizan en los edificios altos, sobre todo, que son los tuning mass dampers, pero que la base de eso es algo que se llama absorbedor de vibraciones. ¿Qué es lo que es un absorbedor de vibraciones? Un absorbedor de vibraciones, digamos que aquí tengo mi estructura original, ¿cierto? Pensando en un sistema sencillo, a esa estructura original yo le anexo algo que es lo que se llama absorbedor de vibraciones, pero que va a cumplir con una condición, que la masa del absorbedor y la rigidez tienen una combinación tal que la frecuencia natural del absorbedor es igual o similar a la frecuencia natural de la estructura que yo quiero aislar. Es decir, estas dos las igualo. ¿Qué pasa si el absorbedor vibra y falla? No pasa nada, porque este es un elemento que va a tener menor masa, menor rigidez. Si falla lo cambio, pero me va a proteger la estructura. Es decir, al tener una frecuencia natural igual al de la estructura, y si tengo una excitación que coincide el omega con la frecuencia natural, pero los dos tienen la misma frecuencia natural, el que va a vibrar más, pues es el que tiene menos masa, ¿cierto? Menos energía resistente. Entonces este sistema va a vibrar mucho más y me va a proteger la estructura que no quiero que vibre, como lo podemos ver aquí en la animación, ¿ven? Entonces acá tenemos, por un lado, la estructura original, y aquí vemos la estructura a la cual le anexamos un absorbedor cuya frecuencia natural es igual a la frecuencia natural, o sea, esta frecuencia natural 2 igual a la frecuencia natural 1, entonces este sistema va a vibrar. Esto se utiliza también, digamos, hablando de en ingeniería mecánica, por ejemplo, en ductos de tuberías se utiliza mucho, en motores de vehículos también. Entonces hay un sistema que de alguna forma también lo llamamos como elementos de sacrificio, porque si esto falla, lo cambiamos, pero protegemos toda una estructura o una máquina que es lo que me interesa y es lo más importante. Bien. Ahora sí, y con esto ya casi voy a terminar. Entonces, ¿por qué les hablé de los absorbedores de vibraciones? Porque seguramente ustedes han escuchado hablar
de lo que son los amortiguadores de masa sintonizados o los TMD, también como se llaman, Tune Mass Dampers, que funcionan basados en este principio del absorbedor de vibraciones. Entonces aquí lo podemos ver. Aquí tenemos un edificio que no tiene un absorbedor y este otro que en la parte superior tiene una gran masa, ¿sí? Una gran masa que se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir que se opone al movimiento? Si se fijan en la animación, cuando el edificio se mueve hacia el lado derecho, ¿hacia dónde se mueve la masa? Hacia el lado contrario, ¿verdad? Es decir, se opone al movimiento. Y lo contrario, cuando el edificio se mueve hacia el lado izquierdo, se mueve hacia el lado. Eso hace, ¿cierto? Por fuerzas de inercia, pues que la sensación de las personas que están dentro del edificio, pues sea más agradable, no suceda lo que estamos viendo en este otro caso. Y se utiliza mucho, claro, en las torres altas, justamente porque ustedes saben cómo es, qué pasa con el viento con la altura, cómo es el comportamiento del viento con la altura. Pues las velocidades del viento con la altura van aumentando, ¿cierto? Aquí tengo una velocidad del viento alta y aquí tengo una velocidad baja. Entonces, el viento tiende a excitar las estructuras en sus primeros modos de vibrar y esto ayuda, digamos, a mitigar ese efecto en los edificios. Bueno, ahí vemos un poco las ecuaciones y después tienen tiempo, o en otra oportunidad podemos analizarlas en detalle. Ahora, los edificios importantes utilizan ese sistema que puede ser pasivo, como lo tenemos acá, o puede ser activo, como les quería mostrar aquí en esta lámina, ¿cierto? Donde tengo aquí el TMD, o la masa, ¿cierto? Que se mueve, pero esa masa yo estoy midiendo constantemente cómo es el movimiento de la masa y estoy midiendo constantemente cómo es el movimiento de la superficie. Entonces, por ejemplo, en sistemas antisísmicos, puedo estar monitoreando cómo es la vibración que viene acá. Ese sensor me puede alimentar aquí este actuador y dependiendo de cómo es el movimiento de la masa de manera instantánea, y así entonces puedo controlar cómo se tiene que mover esta masa, en qué dirección y a qué velocidad, dependiendo de la excitación, con el objetivo, ¿cierto? Que sería la función objetivo, minimizar las vibraciones sobre la estructura del edificio. Bien, eso lo puedo hacer a través del TMD o también se puede utilizar a través de elementos de arriostramiento activos, donde puedo controlar con sistemas, por ejemplo, on-off, que se activen o se desactiven dependiendo de si quiero más rigidez o quiero menos rigidez para controlar las frecuencias naturales del edificio de manera instantánea. Bien, entonces, ya terminando, no quería dejar sin mostrarles, este es uno de los edificios más famosos del mundo, cuenta con un TMD, tal vez también uno de los más grandes, esta masita, ¿cierto? Ahí vemos la masa de la que estamos hablando, este está en el piso 88, ¿ven? Está en el piso 88, ahí está, digamos, sujetada sobre unos cables de acero que van hasta el piso 91, o sea, esto casi 4 pisos de alto, y en la base ahí están los amortiguadores, ¿ven? Esta masa pesa cerca de 700 toneladas, digamos, para que tengan una idea un poco de las magnitudes de estos sistemas. Y actualmente, de hecho, tiene un observatorio para visitantes que quieren ir a ver, porque estas cosas que son únicas y pocas en el mundo se convierten en atractivos turísticos también, ¿no? Y finalmente, con esto sí voy a terminar, bueno, comentarles que este es el edificio, tengo entendido, que si me equivoco me corrigen, pero hasta hace un par de años era el más alto de Latinoamérica. Está en Santiago de Chile, se llama el Costanera Center, tiene cerca de 300 metros de alto. Y lo que llama la atención es que se construya un edificio de este tipo en un país donde estamos constantemente sometidos a sismos y a terremotos, ¿no? El último, por ejemplo, de fuerte, que fue grado 8.8, fue en el año 2010. Este edificio ya estaba y bueno, no le pasó mayor cosa, pero
En Haití hubo un terremoto de grado 7.1 y murieron 200.000 personas o más, ¿sí? Y bueno, y devastó, como ustedes saben, lamentable, desafortunadamente, el país. Aquí el terremoto hubo víctimas, pero no por causa propiamente del terremoto, sino sobre todo por temas del tsunami que vino después, principalmente por temas que tenían que ver por campañas de prevención, alejamiento, etcétera. Entonces Chile es un país que sí se ha especializado en este tema. Yo diría que, y por eso quería mencionarlo, si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene interés, a lo mejor mirar hacia lo que están haciendo los ingenieros civiles en Chile es buena idea porque están como en la punta, en la vanguardia de la tecnología en temas antisísmicos, ¿no? Bueno, y dado el tiempo, entonces con eso quiero terminar mi charla. Ojalá que haya tiempo para preguntas, ojalá que hayan preguntas y de todas maneras agradecerles por prestarme la atención. Y ahí que dejo una fotografía del edificio de uno de los edificios de nuestro departamento con un laboratorio solar que estamos prontamente a inaugurar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, muy amable por tu charla. Recordé y aprendí otro poco de cosas. Excelente. Así que qué rico que me hayas acompañado esta noche. Por favor, si tienen preguntas, siéntanse libres de hacerlas. Voy a revisar si en la página, en el Facebook, hay alguna pregunta. ¿Puedo habilitar los micrófonos ya por si alguien quiere participar? Sí, habilítalos. Si quieres, dejo de compartir la pantalla también. Un momento para... A ver, ¿hay ¿Listo? alguna pregunta? ¿Me pueden habilitar los micrófonos, cierto? Sí, ya habilité. Sí, creo que los puede ser. ¿Y tú, Deri, tienes alguna pregunta? ¿Algo que te haya llamado la atención? Yo sí, pero pues resulta que yo jamás he entendido qué pasa con los microscopios electrónicos. Tú sabes que son supremamente sensibles, pero ellos traen su propio sistema de amortiguamiento. Y además, antes de hacer la instalación, pues se hace, digamos que un pozo, ¿cierto? Una abertura especial y se pone neopreno. Sí. Sin embargo, no es suficiente. Sin embargo, si pasa alguien corriendo o si, no sé, se salta alguien cerca, se sienten estas vibraciones. Entonces, yo nunca he entendido por qué son tan sensibles a pesar de que son pesados. Bueno, seguramente esos microscopios, por ejemplo, acá en esta, por eso volví a proyectar, tenemos en la parte inferior, no lo mencioné, pero esta es una máquina de coordenadas 3D Sí, que es bastante delicada, digamos, es una máquina, un equipo muy delicado, igual que los microscopios, que, digamos, con pequeñas y minúsculas vibraciones, pues los datos que van a entregar podrían ser errados o incluso podrían sufrir daño, ¿no? sí. Y ahí vemos entonces en la base estos soportes que son especiales y algunos de estos equipos lo que tienen justamente en la base es una gran masa, ¿sí? Que sería como el efecto un poco de este bloque de inercia y algunos otros incluso son montados sobre una masa sísmica y con una fundación especial, de hecho con relleno a los lados, Sí, para evitar que cualquier vibración que venga del piso, incluso por efecto, incluso hasta a veces hasta de que las personas caminen fuerte, no se transmita a la máquina. Entonces, esos son como casos especiales que requieren de aisladores especiales y que tienen que estar muy bien, digamos, como diseñados y seleccionados para esa aplicación, para proteger los equipos, ¿no? En este caso, para proteger el equipo del ambiente que lo rodea. y esas masas sísmicas son, por ejemplo, placas de mármol.
Sí, pueden ser de acero, pueden ser de concreto también. Digamos, los mismos edificios tienen a veces en las fundaciones. Por ejemplo, el Costanera Center, estaba leyendo sobre él, producto de esta misma charla. Creo que tiene una placa inercial en la base que pesa cerca de 20.000 toneladas, digamos, ¿no? Mm, Y tiene que ver, digamos, con que de esa manera, pues el edificio se comporta de mejor manera, o es posible aislarlo de manera más fácil. Ok, gracias. Hay una pregunta aquí en el chat de Eduardo Delgadillo y dice, ¿qué monitores de tecnología actual conoce basados en videoextensometría sin contacto? Eh, no, la verdad que ese tema yo no. Monitores me imagino que se refiere a medidores, ¿no? A equipos de medición. Pero con extensometría yo no he trabajado mucho. Yo trabajo principalmente con sensores o transductores que miden la vibración, que algunos son sísmicos, y generalmente son acelerómetros de tipo piezoeléctrico, y algunos otros que son de tipo piezoresisitivo. Así que no podría, digamos, como darle precisamente a lo que responde. Así que perdón por que no te podría responder. Bueno, gracias, Edgar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo reviso. En el chat no están preguntando, ¿no? Ese lo hicieron en el chat. Sí, Esa era del chat, sí. ahora Voy a estoy ver la leyendo. fanpage. Aquí pregunta Daniel Acevedo si existe la posibilidad de usar un amortiguador TMD para estructuras de bajo nivel y si la zona ubicada del Taipei es impactada por huracanes, si mal no recuerda, y en caso de providencia se podrían aplicar. O sea, sí, estos sistemas se pueden utilizar en edificios más pequeños, ¿cierto? Si están sometidos, por ejemplo, a edificios de menor altura, en zonas donde hay turbulencias, de vientos fuertes, no sé si precisamente huracanes, digamos, pero ahí es aplicable. Ahora, ¿por qué no se utilizan siempre? Bueno, muchas veces por temas de costos, ¿no? Porque estos sistemas aumentan los costos de las edificaciones y, bueno, alguien tiene que pagar por eso. Y a veces no hay quien pague, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este edificio en Chile, aunque hay otros edificios de menor altura en Santiago que también tienen sistemas como estos, eh, bueno, ese edificio es del grupo Pullman, creo que es uno de los grandes millonarios de Chile, digamos, que tiene muchas empresas. Entonces, creo que ahí el tema del costo no era un tema, pero y además como es un país sísmico, creo que no hay opción, digamos, hay que tener sistemas sofisticados de control. Pero en los edificios altos, ya digamos de 70, 80 metros hacia arriba, es importante contar con sistemas como estos por las velocidades del viento que se producen, ¿no? Si no, digamos que no sería cómodo trabajar en ello. Imagínense ustedes trabajar en el último piso de una torre, de un rascacielos y que se esté moviendo lateralmente, así sea poco, pues va a ser molesto, ¿no? Sería como estar navegando todo el tiempo. Bueno, entre paréntesis, los TMD también se utilizan no solamente en edificios, por ejemplo, en embarcaciones grandes, en buques, también se utilizan sistemas como estos. Se utilizan para controlar tanto las vibraciones del oleaje para, por ejemplo, los buques con containers, o como también proteger a la estructura de las vibraciones propias de los motores internamente de los buques. Así que eso es lo que le puedo contestar a Joana, no recuerdo el nombre. Era Daniel. Daniel, perdón, Daniel. Sí. Bueno, no hay más preguntas. No veo más preguntas en el fanpage y tampoco aquí en Zoom.
Pues nada, Edgar, agradecerte nuevamente. Es la segunda vez que nos acompañas en el Congreso. Te agradezco muchísimo tu buena disposición, Con mucho gusto. la claridad y la facilidad con la que nos explicas. Espero poderte tener próximamente presencialmente. Pues sí. Ojalá que así sea, si la pandemia lo permite. Ojalá. Ojalá que así sea. Si no, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, ojalá que haya sido del interés. Ahí después tú me cuentas de la retroalimentación que puedas tener. Sí, señor. Y voy a tratar de ver la grabación después, a ver cómo se ve. Listo. Pues a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Sé que esta semana están en parciales, que están un poco ocupados, así que aprecio mucho que hayan sacado tiempo para acompañarnos. Y pues quedamos a la orden. Cualquier duda que tengan para Edgar la pueden hacer a través de mí. Y yo con mucho gusto se la hago llegar a Edgar. Y bueno, pues muchas gracias. Feliz resto de semana. Gracias. Ahí es que mi correo electrónico estaba en la presentación también, por si acaso. Listo. Muchas gracias, Edgar. No, gracias, Deri. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron hoy. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, Xiomara, muy amable por tu acompañamiento. Qué bueno. Gracias. Sí, muchas gracias, Xiomara. Y sí se Muchas unieron gracias. sí se unieron más alumnos al Facebook. ¿Sí se unieron más estudiantes en el Facebook? Sí. No, con mucho gusto. Cuando quieran y tenga el tiempo, con mucho gusto. Así que gracias nuevamente por la invitación. Que les siga yendo bien en su actividad también. Muchas gracias, excelente información, muy amable. Bueno, que esté muy bien. Chao.